Calcular el máximo voladizo X para que las tres tablas homogéneas de 12 centímetros de largo se mantengan en reposo. Cada madera mide 12. Fíjate, en mi laboratorio personal encuentro estos dos taquitos que me van a representar las maderas. Y vamos a suponer que esta longitud sea 12. Y voy a ponerme a pensar primero en el primer madero. Recuerda que mide 12. Ahora, así como está, se queda quieto el primer madero. Imagínate que yo necesito el voladizo, necesito que salga la primera madera lo máximo que pueda. Hasta ahí está bonito, ya salió. No sé si al extremo derecho de su pantalla ya están observando que ya salió un pedazo la madera. ¿Pero ese es el máximo? No, podemos sacarle otro poco más. A ver, empecemos a sacarle otro poco más. Profesor, pero a nosotros nos han pedido el máximo. Y lo que yo estoy intentando es que salga la máxima porción de cada madera para encontrar el X máximo. ¿Se puede un poco más? Creo que sí. A ver, un poco más. Mira, ya llegué hasta el otro extremo. Ups, nos pasamos. Mucho, profe. Tendríamos que regresar porque ya giró. Y mira dónde estuvo el fulcro. Porque ya nos pasamos mucho. Ya el sistema se rompió el equilibrio. Entonces vamos a regresarlo un poquito. Ya está. Yo te pregunto, si las maderitas miden 12, ¿cuánto como máximo podría salir de la primera madera sin que ésta gire? 6. Respuesta correcta. Si nosotros hacemos ingresar a la madera un poco, lo regresamos. Sabemos que el peso de la primera madera está en el centro de gravedad y el peso está aquí. Y si tú observas, proyectas el peso hacia abajo, tiene apoyo. La segunda madera, o sea, encuentra apoyo el peso en la segunda madera. Pero si nosotros sacamos mucho la madera, ahí por ejemplo, ¿por qué ya la madera giró? Porque el peso ya está fuera del apoyo, por lo que el peso al no tener apoyo obliga a que la madera ejecute un torque. Y este filito de acá, de la segunda madera, se convierte en fulcro. Pero qué buena respuesta me ha dado usted, mi querido discípulo, porque usted de ahí intuyó, dice, lo máximo que puede salir de la primera madera es 6. Eso significa que la X es más grande que 6. Y si es más que 6, porque se nota que estos dos segmentos X es más grande que 6, la respuesta A y B son falsas. Una figura simétrica es aquella figura que tiene eje de simetría. Es decir, se puede dividir en dos porciones exactamente iguales. Voy a dar una figura bastante sencillita. ¿Qué figura, profesor? A ver, trabajemos con un cuadrilonio. En mi planeta le llamamos cuadrilonio. No manche, profe, ¿sí? Sí, un cuadrilonio, mi querido discípulo, es un rectángulo. Los terrícolas le llaman rectángulo. Pensemos en este rectángulo, ¿sí? Muy bien. Profesor, el rectángulo es una figura simétrica y yo voy a responder que sí. ¿Y por qué es una figura simétrica? Porque se acepta ejes de simetría, por lo menos un eje. A ver, ¿cuál sería el eje, profesor, que podría cortarlo al rectángulo en dos partes exactamente iguales? Pues una de sus diagonales, la recta que pasa en posición diagonal. Miren, ve, lo dividió al rectángulo en dos triángulos rectángulos del mismo tamaño. Pero ¿será el único eje de simetría del rectángulo? Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque el rectángulo acepta otro eje. ¿Y cuál es ese eje? Por ejemplo, se me ocurre dividirlo por un eje vertical. Y el rectángulo se ha dividido en dos rectángulos, uno a la izquierda, otro a la derecha del eje, perfectamente iguales también. Siempre y cuando este eje vertical pase por el centro. Ahí está el otro eje de simetría. Se acepta que donde se cortan los ejes de simetría que pueda trazar en la figura, ese punto para ese cuerpo rectangular tiene un nombre. Se llama centro de gravedad. Donde se cortan los ejes de simetría,
ahí está el centro de gravedad del cuerpo, de todo el cuerpo. Y profesor, ¿y el rectángulo tendrá más ejes de simetría? Sí, el otro eje de simetría es aquel eje horizontal, mira, ve. Pero si tiene más ejes de simetría, lo estoy dividiendo en dos rectangulitos largos aquí. Pasa también por el centro de gravedad. Por eso la otra diagonal también sería otro eje de simetría que divide al rectángulo en dos triángulos rectángulos iguales. Sí, también. Y si tú te das cuenta, siempre se cortan en el centro de gravedad. Profesor, ¿y qué tiene que ver que se corte en el centro de gravedad? Que ese es un gran dato para la física. Que ahí está ubicado ¿quién? Señores, el peso. El peso del cuerpo se ubica ahí, en el centro de gravedad. Si yo tengo una figura simétrica que acepta más de dos ejes de simetría, yo los trazo y ese punto donde se cortan los ejes de simetría es el centro de gravedad, ahí está el peso. Regresemos al problema. Ahora yo quiero, mi querido discípulo, que inteligentemente tomemos a las dos tablas, a la primera y la segunda contadas desde arriba, como un solo cuerpo. Es decir, yo tendría un cuerpo que es más o menos como una S. Para darle una forma, ¿no? Más o menos me da la sensación de que es una S. Una S estilizada. Yo te pregunto, mi pequeño saltamontes, y te lo voy a presentar aquí, a esa figura, frente a la pantalla. Ahí está la figura, las dos maderas. Este cuerpo formado por dos maderas, ¿será simétrico? Sí, El primer eje de simetría, profesor, sería el horizontal, el que está justo pasando y separa al cuerpo en dos maderos iguales. ¿Ves? Lo separó al cuerpo en dos maderos iguales. Así que la figura es simétrica, profesor. Ya tenemos uno horizontal, pero hay otro, voy a correr el punto de sostén aquí para que lo veas. Hay otro eje de simetría que podría ser, y es un eje vertical. Observa ese eje vertical. Acá está. Lo divide a esa S en dos L's. Exactamente iguales. A la derecha y a la izquierda del eje, las dos mitades exactamente iguales. Ahora fíjate en dónde estaría el centro de gravedad de la S, de ese cuerpo como un todo. Ya no lo estamos separando, lo estamos analizando juntos. Ese cuerpo como un todo tiene su centro de gravedad, profesor. Y yo sé que ese cuerpo, si es que quiero sacarlo lo máximo que puede salir es la mitad. Por lo tanto, entonces, el centro de gravedad de la S sería este punto. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Ahí están los dos ejes de simetría cortándose. Por lo que en ese lugar estaría ubicado exactamente su peso. En el filo de la tercera tablita, justo en el filo, hasta ahí lo puede lograr salir. Más no puede salir, porque si sale más, ese peso lo hace rotar. Porque ya el peso no encuentra soporte, no encuentra base. Ahora dime, ¿qué distancia hay desde el centro de gravedad de la S a esta punta derecha? ¿Y qué distancia hay desde el centro de gravedad a la punta izquierda de la S? profe, entonces ese pequeño espacio de abajo sería 3. 3. Perfecto, 3. Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo me emocionan ustedes, mis queridos discípulos? Ese pedacito vale 3. Hasta ahí estoy viendo que X ni siquiera es 9. Es más de 9. Sí, profesor, es más de 9. Por lo que en un examen de admisión yo ya marco la respuesta. La única que queda en este problema tenemos esa condición, mira, ve. Claro. Ya está, el problema está resuelto. Por eso no se pase. Sí, el problema está resuelto. Solo pensando, fíjate, en mis elementos teóricos que yo manejo. ¿Qué te parece? Pero, profesor, yo quiero la respuesta, pues, demostrada. Ya vamos a demostrar. Falta un pequeño pedacito, ¿no? Para demostrar. No conozco ese pedacito. ¿Cuál pedacito, profesor? Este segmento pequeñito. Este segmento pequeñito. Entonces vamos a decir lo siguiente.
Fíjate, yo voy a trazar la línea de acción del vector por aquí y vamos a decir que esa pequeña distancia que falta es una distancia horizontal, de color amarillo lo estoy dibujando ahí, y esa pequeña distancia vale D. No lo conozco. Y ahora sí regreso al análisis de todo el sistema. Como un sistema formado por dos partes. ¿Qué partes, profesor? Porque un sistema yo lo puedo dividir en dos partes, o en tres, o en cuatro, para poder hacer el análisis. Yo voy a pensar que el sistema está formado por dos partes. Todo el sistema está formado por dos partes. Por la S y por la tablita de abajo. Dos partes separadas. Entonces, me falta dibujar la otra fuerza que está en la segunda porción, en la tercera tablita. La S y la segunda porción que sería la tercera tablita. Esta tablita tendría su propio peso. Y voy a tener que dibujar su pesito. Ahora te pregunto, pequeño saltamontes. Si este peso de una de las tablitas vale W, el valor es W, ¿cuál será el valor del peso de la S? 2W. Exacto. Perfecto. Es 2W. Ah, es 2W. Sí, profesor. Y observa, entre 2W y W, las dos fuerzas del sistema, hasta ahora dibujadas, equilibran a todo el conjunto. Una que quiere hacerlo girar en sentido horario, que es 2W, y la otra que quiere hacerlo girar en sentido antihorario, que es W. 2W, W. Y ahí se equilibran. ¿Y dónde crees que está ubicado el fulcro? En la parte final de W, o sea, en este pedacito pequeño ahí, la esquinita. El techo acá, ¿no es cierto? Este punto de acá es el fulcro. No manche, profesor. El fulcro sería precisamente ese punto, profesor. Así es. Y mira, lo señalamos para no olvidarnos. Ahí estaría el fulcro. Fulcro. Perfecto. Como que no uso un lápiz óptico muy fuerte para no manchar mucho. Pero aquí está señalando el fulcro. Ahora, observa que ese pedacito D es la distancia de 2W con el fulcro. 2W es vertical, la distancia es horizontal, cierto, es su distancia. Ahora yo sé que en la tercera tablita el peso está en la mitad, es decir, si toda la tablita mide 12, 6, 6, desde el centro a ambos extremos. Ahora sí quiero que inteligentemente me des la distancia de W, pero con el fulcro. Entonces sería 6 menos D, pues. 6 menos D, esa es la respuesta correcta, 6 menos D, genial. Alguien dirá, profesor, ¿por qué 6 menos D? Porque todo vale 6 y este segmento amarillito ya valía D. Entonces, a 6 tengo que quitarle D, eso es lo que queda. Razonando de otro modo, la suma de estos dos segmentos debe salir 6. C menos D más D es 6, justo, cumple. Y ya tengo las distancias, ya tengo el fulcro y tengo las dos fuerzas fuera del fulcro. Así que voy a aplicar torques. Empezamos por el torque positivo. Fuerza W, distancia C menos D. Entonces decimos, la fuerza W multiplicado por la distancia C menos D provoca un torque positivo. La fuerza 2W multiplicada por su distancia, que es D, provoca un torque negativo. En el sistema, como necesitamos que esté en equilibrio, que se mantenga en reposo, lo tengo que igualar a 0. ¿Podemos simplificar en estos tres términos algún factor común? Sí. Todos tienen W. ¿Cómo está quedando la expresión? 6 menos D menos 2D igual a 0. De donde digo que 6 es igual menos D menos 2D menos 3D, que pasado al otro miembro es 3D. Y encontramos la pequeña distancia dividiendo 6 entre 3, 2 centímetros, porque esa es la unidad con la que estamos trabajando.
Y si esa pequeña distancia ya es 2 centímetros, entonces, ¿cuánto vale X? Yo ya puedo responder. Diré que X no es otra cosa que la suma de 2 más 3 más 6. Y 2 más 3 más 6, mi querido discípulo, es exactamente 11 centímetros.